Xavi, ¿en qué momento piensas, decides que es buena idea hace 9 años, solamente en 2016, abrir Smartlock? ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Hay cosas que se generan automáticamente sin que uno las piense demasiado. En mi caso, pues la desesperación y la inspiración, entre las dos, pues tuvieron una reacción que generó pues la necesidad de abandonar la actividad que estaba desarrollando hasta ese momento, y básicamente pues inspirado también en lo que yo solía comentar a mis colaboradores o a mis amigos dentro de las empresas en las que he estado, que es que cuando uno no está bien en cierto sitio, pues lo mejor es salir, porque nosotros, por suerte o por desgracia, dedicamos por lo menos un tercio de nuestra vida en cierto periodo de edades, y es lo suficientemente importante estar satisfecho uno con lo que genera y se siente en esos momentos como para no estar pues satisfecho, ¿no? Para estar agobiado. Y desde esa insatisfacción y esa inspiración de pensar que las cosas se pueden hacer de otra manera, pues nace Smartlock. Y Smartlock pues es una aventura con muchas fases. Bueno, pues al final nosotros teníamos experiencia, sabíamos de lo que hablábamos, sabíamos solucionar diferentes necesidades de clientes, pero empezamos como consultores, empezamos pues vendiendo nuestras horas, igual no no en las mejores condiciones. Y bueno, pues poco a poco pues suceden cosas, algunas digamos generadas en un régimen interno por nosotras mismas, y otras pues de alguna manera accidentes que agentes externos nos han movido a posicionarnos en un sitio o movernos a otro sitio. Y hay un momento, pues yo diría que es a finales de 2016, principios de 2017, donde empezamos a abandonar esa idea de ser consultores y empujar un poco más por la integración. Y bueno, pues en ese devenir de empezar a hacer cosas poquito a poco, de menor volumen o de menor dificultad a un poquito más complicadas, pues vamos generando relaciones con diferentes agentes del mercado, con diferentes fabricantes de maquinaria o robots. Y bueno, pues así hasta hoy en día, que bueno, pues lo que estamos intentando solucionar y los proyectos a los que nos enfrentamos no tienen nada que ver con lo que hacíamos hace 9 o 8 años. Estabas hablando de ese papel del integrador, ¿no? Pasasteis de ser una consultoría o de vender vuestras horas a ser una parte más de integrador. ¿Qué es un integrador? O sea, por entenderlo, ¿qué es un integrador y qué se diferencia con un fabricante normal de robots o con cualquier otra vertiente de esto? Bueno, un integrador es, yo diría que una ingeniería, porque, bueno, hay que saber qué integrar, cómo y para qué, donde, bueno, pues se realizan cierto tipo de análisis para determinar qué es lo que ese cliente necesita y, en base a esas necesidades, diseñar una solución con mayor o menor nivel de automatización, donde estos elementos, estos robots, se unen dentro del proceso unos a otros y bueno, pues acaban generando una solución, una salida que es la que al cliente le genera esa eficiencia que he comentado antes. Un integrador en sí es alguien que integra estos elementos, y a nivel de integración pues hay diferentes tipos de integradores, diría yo. Hay integradores que a su vez son fabricantes, que bueno, pues esto de alguna manera casi siempre obliga a intentar dar solución a esos problemas con lo que él es capaz de fabricar, con lo que no siempre tiene por qué ser la mejor combinación. Claro. En base a lo si que yo soy fabricante, necesite. digo, siempre lo mejor es lo mío, indiferentemente del problema que haya en el mercado. También hay integradores que no son fabricantes, pero están muy unidos a un fabricante en concreto, con lo cual, si esa relación es muy vinculante, pues aunque tienen un poquito más de libertad que los propios fabricantes casi siempre, siguen estando obligados a tener un portfolio un poco más controlado o limitado. Y luego pues están en otro grupo, pues donde consideramos que estamos nosotros,
aquellos integradores que no están directamente atados a un fabricante. Nosotros, desde nuestros orígenes, lo que hemos querido es generar relaciones con fabricantes de robots, automatismos, pero siempre con la búsqueda de esa libertad, de esa independencia, para que esas soluciones que nosotros queremos ofrecer a nuestros clientes sean las mejores posibles en términos de eficiencia y sobre todo, o muchas veces, en el payback o en el retorno de la inversión, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la diferencia que yo diría que nosotros tenemos respecto a otros que hay en el mercado. Entonces, integrador es aquel que integra diferentes robots y hay diferentes niveles de integradores. Y luego están los fabricantes que fabrican y se dedican a vender esos productos a los integradores, que es otro modelo de negocio dentro de nuestro universo. Y en todos estos años, ¿cuál dirías que ha sido una de las decisiones más complicadas, más difíciles, ya sea porque implicaba procesos, personas? ¿Cuál dirías que ha podido ser? Bueno, pues para mí hay una rotura o hay una crisis allá por el 2018 donde, bueno, pues de ser 5 o 6 personas, pues tomamos la decisión de, bueno, pues de apostar por crecer, de intentar llevar otro tipo de soluciones o más tipos atacar más tipos de segmentos de mercado. Y bueno, pues esa es, digamos, la primera ruptura, la más difícil, ¿no? De ser algo muy controlado, con poco riesgo, pues a coger o a tomar otro rumbo, otro modelo de negocio donde apostamos por crecer, internacionalizarnos, buscar más fabricantes para tener más posibilidades de hacer otro tipo de soluciones. Y digamos que sí, esa sería el primer punto de inflexión en nuestra aventura y lo situaría a finales del 18, principios del 19. Y entiendo que en todos estos años también la organización y demás ha ido avanzando hasta el punto en el que hoy, como has comentado antes, el propósito es crear una nueva logística que sea más sostenible, resiliente y centrada en el bienestar de la persona. De forma breve, ¿qué es sostenibilidad, qué es resiliencia y qué es bienestar de la persona para Smartlock? Bueno, sostenibilidad son muchas cosas, pero yo me centraría en tres aspectos sobre todo. La primera, diría que es importante pues todo lo que es el menor consumo de energía, menor generación de huellas de carbono, cosas que pues en la Comunidad Europea van a venir de obligado cumplimiento dentro de poco, con lo cual las empresas lo tienen que tener en cuenta. Sostenibilidad es también hacer lo mismo en menos espacio si se puede, porque bueno, evitas crecer, generas, digamos, unos contextos más controlados en la actividad, recursos, ¿no? Vamos a decir. Menos movimientos de personas, menos generaciones de energía. Y para mí, sostenibilidad también es dar la posibilidad al cliente de crecer, de ir, forma sostenible, ¿no? de ir escalando de manera más sostenible, de no obligarle a que invierta en cosas que no tiene que invertir si tiene cierto tipo de necesidades, y eso es sostenibilidad. Resiliencia para mí es muy claro. Resiliencia es igual a inteligencia artificial. Resiliencia es a poder ser antes de que suceda algo, poder identificar que puede suceder. En esa identificación poder tomar decisiones en las cuales, cambiando cierto tipo de parámetros, el sistema, la solución que nosotros implementamos, se adapte a esa nueva realidad lo antes posible o de la manera más natural posible. Y para mí resiliencia también es que si algo ha sucedido, en el momento en que suceda, saber que la realidad de lo que me queda por trabajar, por hacer, ha cambiado, con lo cual estoy obligado a cambiar parámetros si no quiero parar, si lo quiero intentar hacer en menos tiempo o de manera más eficiente. Eso también es resiliencia. Y centrar a las personas es básicamente entender al que trabaja. Creo que en nuestro sector hay un gran hándicap que es que analizamos los datos, diseñamos qué es lo que se necesita, dibujamos un flujo de procesos y movimientos que son muy buenos, pero a veces
pues no pensamos en el que trabaja, no nos ponemos al lado del operario que está moviendo las cajas, y eso también es hacer soluciones centradas en las personas, de manera que te preocupas para que ese trabajo sea muchísimo más amigable, que le eliminemos aquellas operaciones que no aportan valor y además pues generan pues no sé, malestar, cansancio, Sí. insatisfacción en el propio operario, y muchas veces derivado del cansancio o del hastío, pues hasta ser un origen de posibles accidentes. Eliminar todo eso es pensar en las personas. Y después de todos estos años, ya bueno, no son tantos, son 9 añitos, pero ¿qué es lo que te sigue ilusionando cada día? ¿Qué es lo que te hace ahí encender algo dentro? Muchas cosas. Diría que me ilusiona que los clientes en los que hemos trabajado repiten, es decir, nos consideran algo más que un proveedor. Me ilusiona pues que las personas que tenemos dentro del equipo están alineadas, comparten visión, digamos, tienen muchísimo compromiso en lo que hacen, compartimos una cultura y eso no se automatiza, eso se construye. Y me ilusiona mucho el hecho de detectar o ver que somos capaces de estar cerca de lo que va a ser la logística siguiente, con otros conceptos, con otros, no sé, con otra mentalidad. Sí. Y en todo esto, pues lo que me ilusiona especialmente es que aquellos pasos que hemos ido tomando y estaban diseñadas desde el principio han demostrado que eran ciertos, eran reales, con lo cual me ilusiona que lo siguiente que tenemos pensado tiene muchos guisos de también serlo, con lo cual tenemos un recorrido que hacer que bueno, pues que tiene futuro.